6:52 minutos. Bienvenidos todos a la revista informativa Democracia. Gonzalo Rosero nos acompañará en contados instantes. Nuestros invitados a este primer panel ya se encuentran acompañándonos ahora mismo y la bienvenida para ellos está el alcalde encargado Eduardo del Pozo, el concejal Patricio Uvidia y el doctor Ramiro García. Esta víspera el Consejo Municipal realmente tuvo una sesión álgida y lo comentábamos, pues la ausencia del alcalde Mauricio Rodas, el papel que desempeñaba Mauro Terán en el municipio y los supuestos sobornos que ejerció la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador fueron parte de un debate durante la sesión de esta víspera con el Consejo Metropolitano. En la sesión ordinaria que fuera presidida precisamente por nuestro invitado Eduardo del Pozo, además de los ediles de Alianza País y algunos independientes, cuestionaron que el burgomaestre titular haya viajado a Washington en los Estados Unidos cuando un grupo de concejales pidió explicaciones sobre la función que desempeñaba Mauro Terán en el municipio. Esta información fue solicitada tras la detención de su amigo y asesor, es decir, del alcalde, precisamente. Dentro del Cabildo, Mauro Terán era parte de un equipo de asesores de burgomaestre, aunque la Administración General informó que no es parte de la nómina. Ante esto, Jorge Albán, concejal de Alianza País, recordó que al inicio de la administración el alcalde designó a Mauro Terán para que sea nexo con el gobierno. Y vamos a escuchar una nota de Teleamazonas. Ana María Cañizares precisamente hacía un balance de lo que ocurrió en la sesión del Consejo Metropolitano esta víspera para introducirnos en la temática. ¿Tenemos listo? Adelante. Tensa sesión del Consejo Municipal de Quito que aprobó un proyecto de resolución para que se investigue si hay irregularidades en la contratación de la construcción del metro de la capital con Odebrecht. La iniciativa fue de la concejala Daniela Chacón, ex coidearia del alcalde Rodas. En caso de que así exista, que se sancione a los culpables. Si quieren votar en contra, que voten en contra. Ese no es el problema. Y no se trata de que todas las resoluciones sobre el tema del Mauro T. Lean la resolución, por favor. Su propuesta recibió sobre todo el respaldo de los concejales del movimiento Alianza País, que cuestionaron el viaje del alcalde Mauricio Rodas a Estados Unidos. Lo único que hace es alimentar las sospechas y las suspicacias. Él politiza el tema con ese comportamiento. Su intento de victimizarse no funciona ya más. Y que lamentablemente este alcalde está replicando continuamente y se está empezando a volver un experto. Si todo es transparente, si todo está tranquilo, ¿por qué sale corriendo a Washington? ¿Qué le pone nervioso? Pues quédese aquí diciendo lo que tiene que decir. Él sale corriendo, se pone nerviosísimo. Mientras que los concejales de Suma insistieron en que se investigue sin direccionamientos y que el tema de la detención de Mauro T. se trate por separado. Si el señor Terán declara o no declara sus impuestos, es un tema que le corresponde al SRIF, no al Consejo Metropolitano. Yo exijo respeto, porque aquí por ser concejales no podemos venir a hablar lo que queramos. Ya no más shows mediáticos, ya no más politiquería, una política distinta, por favor. Si de verdad tanto problema es que Mauricio Rodas no esté aquí sentado, ¿por qué no suspendemos la sesión? Esperamos a que él venga y ojalá nos dé buenas noticias. El juicio que se está iniciando para investigación en contra de un particular no tiene nada que ver con Odebrecht o con el Metro de Quito. Lo ha enfatizado en un tuit el mismo fiscal general de la República. El alcalde Rodas prevé retornar al país este sábado, mientras el alcalde encargado Eduardo del Pozo pidió a la Contraloría que inicie un examen al patrimonio de cada uno de los concejales. Ana María Cañizares, 24 horas. Muy buenos días, distinguidos invitados, mil perdones. Un retraso involuntario producto de las complicaciones que a un pésimo madrugador, no obstante que alaban mi disciplina, los públicos en diferentes latitudes de la ciudad. Pero siempre hay negligencias propias que definen que uno en la calle tenga que estar correteando en desespero por arribar al sitio de trabajo en la hora oportuna. Y uno con más obligación que otros, porque es el organizador de estas tertulias tan significativas para la urbe, para la ciudad, para su destino. Así es que mil perdones. Señoras y señores, son las 6:56 de la mañana exactamente. Y lo que queríamos decirles, saludando al alcalde encargado, Eduardo del Pozo, que es
nuestro queridísimo vicealcalde, al señor concejal don Patricio Vidia, al respetable jurista, notable por cierto, en conocimiento y en disciplina ciudadana, el señor doctor Ramiro García. Bueno, ¿cómo disimular la corrupción? ¿Cómo disimular la corrupción? Creo que esta es la consigna del gobierno y del mismísimo señor presidente de la República. De esto da cuenta un análisis que les pido atención porque pienso que pega en el centro. Lo que el oficialismo no ha calculado es que tal como van las cosas, el próximo proceso electoral se resolverá en tiempo suplementario, hasta la segunda vuelta. ¿Tendrá el correísmo aliento y recursos para contrarrestar hasta abril el malestar y la indignación del electorado? El gobierno busca disimular a toda costa, es una aseveración de Juan Cubi, el autor de este análisis. El gobierno busca disimular a toda costa cualquier implicación que afecte a sus candidatos. El problema es cómo esconden los $33.5 millones bajo la alfombra. Dice Cubi, Alianza País está pidiendo tiempo. Quisiera que por obra y gracia del reloj las elecciones de febrero se adelanten, ojalá para enero. Como cuando un equipo agotado suplica el pitazo final antes de que le encajen más goles. Un mes adicional con crisis económica y escándalos de corrupción pueden fácilmente virar el partido. Y entonces lo que el oficialismo no ha calculado es que tal como van las cosas, dice Cubi, el próximo proceso electoral se resolverá en tiempo suplementario, hasta la segunda vuelta. ¿Tendrá el correísmo aliento, tendrá el correísmo recursos para contrarrestar hasta abril el malestar y la indignación del electorado? Se pregunta el analista, atinadamente desde mi particular punto de vista. Si el desempleo y la carestía de la vida están minando la adhesión electoral correísta en los sectores populares, la corrupción y el abuso del poder lo hacen entre los sectores medios. Los principales pilares sociales de Alianza País como que se están cuarteando. Y esto se evidencia en la estrategia del binomio Verde Flex, que de paso decidió cambiar de color en esta campaña. Todo apunta a detener el vertiginoso descenso del apoyo electoral, a sostener ese supuesto 30% de voto duro que le atribuyen algunas encuestadoras, no todas. Las últimas reacciones, por cierto, son desesperadas. ¿Por qué, Juan? Buenos días. Que desde la ciudad de Cuenca este reporte está ya con nosotros. Por favor, adelante. Gonzalo, muchas gracias. Yo digo que es una reacción desesperada porque no hay una capacidad de ofensiva electoral. Acabamos de ver lo que sucedió el día de ayer con algunas declaraciones del candidato Lenín Moreno a propósito de los impuestos y a propósito de la generación de empleo, que un poco denotan muy poca capacidad en términos de afrontar la campaña electoral. Prácticamente, como se dice vulgarmente, le está dando papaya a los candidatos de la oposición. Se le está permitiendo que los candidatos de la oposición de alguna manera utilicen esas declaraciones para consolidar su discurso, porque hay una tremenda debilidad intrínseca al binomio Verde-Flex. Si sigue esta lógica de estas declaraciones, de estas meteduras de pata, de estas errores en términos estratégicos, obviamente el electorado se va a ir decepcionando aún más. Los indecisos van a ir optando por candidatos de la oposición. Y entonces yo lo que he sentido todo este tiempo es que no
pueden, no tienen la capacidad de una confrontación electoral a la usanza del debate, de la contraposición de ideas, y tratan más bien de mantener al binomio Moreno-Glass en una especie de urna de cristal para que no se contamine con las lógicas políticas que tienen que enfrentar en el día a día, porque cometen errores que lo único que hacen es generar aún más suspicacia, decepción en el electorado. Por eso es lo que yo sostengo. Si pudieran hacer las elecciones del día de mañana, sería mejor, porque al menos podrían jugar con ese caudal de votos que todavía conservan y que yo personalmente no creo que esté tampoco en el 30% de voto duro como lo señalan algunas encuestadoras. Ahora, el problema es que desde ayer los discursos variaron entre más eficientes y contundentes de parte del alcalde, que en la mañana de esta víspera estuvo reflejando tímidamente los primeros resultados de su viaje a los Estados Unidos. Compareció ya a los noticieros de la noche de Ecuador. Compareció el señor alcalde de Quito con mayores visos de seguridad, con informaciones más que reflejaban otros conocimientos que seguramente, u otras estrategias que definitivamente comenzó a poner en práctica, y en cambio se aflojaron los oficialistas. El propio presidente de la República, antes de ir a Washington, mencionó tímidamente lo siguiente, repetitivamente más que tímidamente. Es lamentable, una reacción bastante infantil. Parece que los culpables son los políticamente incorrectos, porque ya no creemos a estas alturas de nuestra vida y con la experiencia que tenemos y todo lo que hemos tenido que enfrentar en estos 10 años, en casualidades. Que justo cuando se estaba investigando, este señor jefe de la mafia, Charlie Pareja Cordero, ex secretario privado de León Férez Cordero, abogado de los Isaías, pero también abogado de Odebrecht, surge el escándalo de Odebrecht. Y escándalo entre comillas, hasta ahora lo que sabemos es que dicen los directivos de Odebrecht que ganó 33.5 millones. Y eso le dio total credibilidad, sin contrastar información, sin pruebas, la prensa. Y eso es lo que estamos exigiendo, los nombres con las pruebas. Y aquí hay pruebas. Nos pusimos a investigar. Las investigaciones nos llevaron a otro lado. Descubrimos cuentas millonarias, depósitos millonarios en las cuentas de este señor Terán, que todo el mundo sabe ha actuado como asesor ad honorem del municipio de Quito. Se dice que es el poder tras el poder. Pero eso no lo ha inventado nadie. Ahí están. En vez de viajar el alcalde Rodas a Washington, debería explicar pues por qué, o decirle a su amigo, que él dice que es su amigo, por qué tiene $6 millones depositados entre el 2014 y 2015, cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del Metro de Quito, la fecha en que se firmaban los contratos. Pero no solo existe aquello, ¿no? También hay decenas de millones en las cuentas de un candidato de la derecha, tunguragüense, para un curul a nivel nacional como alterno, decenas de millones. Todo el mundo sabe que ese señor también participó de las negociaciones del Metro, porque había una mesa pequeña en el municipio, no el cabildo, no el consejo, que se encargaba de estas cosas entre comillas. Eso es lo que tiene que explicar el señor alcalde, no hacer un show bastante infantil. El señor ministro fiscal general de la República, no obstante, señoras y señores, salió a decir que sus primeras búsquedas, ojo, sus primeras indagaciones, no primeras, sino casi definitivas, no aludían. Y por eso te pregunto, Juan, y por eso te pregunto, ¿algo cambió, algo que hizo que cambien los discursos que fueron en la mañana contundentes de parte del oficialismo? Se aflojaron en horas de la noche cuando el mismísimo fiscal general de la República mencionaba que nada que ver, que el señor aludido especialmente como el principal, autor, no confeso todavía, porque no va a haber lugar a que le puedan comprobar de que él estaba utilizando mañoserías para efecto de conseguir lo que el gobierno precisaba conseguir. No sé qué te parezca a ti, Juan.
El asunto, Gonzalo, es que el país necesita urgentemente conocer totalmente qué es lo que ha sucedido con el tema de las coimas de Odebrecht. Ok. Y fundamentalmente conocer los nombres. No tiene ninguna vinculación, dice el caballero cuencano, latacungueño, con el tema que estamos indagando entre todos los ciudadanos y las autoridades correspondientes. El fiscal dice, no, definitivamente no parece tener ninguna vinculación esos dólares con lo que estamos indagando. Y entonces, ¿la cosa en qué queda? Por eso, lo que yo sostengo es que tenemos que conocer los nombres, para al menos saber exactamente qué sucedió en el caso específico de Odebrecht, que además es un caso. No es ni siquiera la totalidad de los contratos en los cuales eventualmente habría corrupción con Odebrecht. Al menos ese caso que está denunciado por lavado de activos en los Estados Unidos, el país necesita conocer los nombres y tomar las medidas pertinentes y que sea en efecto la Fiscalía, las autoridades correspondientes las que inicien las investigaciones y al final tomen las decisiones jurídicas que sean necesarias. Pero no podemos vivir una telenovela en la cual el uno amenaza con encontrar los nombres, el otro pide que en efecto se abra la lista de nombres, el otro duda y se anticipa cuestionando eventualmente este posible informe de los Estados Unidos, el otro ya pone en duda la propia intervención de esta republicana. Es una telenovela. El país no puede estar sujeto a una telenovela que además depende de decisiones fuera del país, de autoridades que no tienen de jurisdicción sobre el Ecuador. Yo digo en ese artículo que en buena hora es así. Vamos a las autoridades de control internas, no vamos a conocer jamás la verdad, pero al vergüenza, no puede ser que el Ecuador o la justicia, la verdad en el Ecuador esté sometida a las decisiones de unas instancias jurídicas internacionales que provienen tanto de Brasil, de la justicia brasileña, como de la justicia norteamericana. Ya debería tomarse el toro por los cuernos, la Fiscalía y las otras instituciones encargadas de velar por la transparencia pública en este país, abran esos archivos, exijan y lo hagan público, y frente a eso sabremos qué hacer. Por eso es que a mí me llama la atención que justamente dos personajes que están relacionados con el electoral, en un caso de la alianza oficialista, en el otro caso de la alianza de Suma Creo, estén, como digo yo en el artículo, en el naufragio que provoca la corrupción en este país, estén pisándose la cabeza mutuamente para tratar de salvarse mientras se ahogan. Es una vergüenza. Con el peligro de que, como ocurrió en el Brasil, perdón por la interrupción, la corrupción rampante que reinaba en el Brasil y que eventualmente se puede tomar el escenario ecuatoriano, por lo menos en controversia, el tema de la corrupción rampante amenazaría, dices tú, arrastrar al sistema político en su conjunto. ¿Por qué este acerto? Porque pues que están involucrando hace 15 días el tema del metro del municipio no estaba en este debate sobre la corrupción. Hoy ya está involucrado también el municipio de Quito con este supuesto asesor, el señor Mauro T, que eventualmente tendría un dinero que no se explica de dónde proviene. El día de mañana seguramente aparecerán otros casos. Ya se ha involucrado Charlie Pareja, connotado dirigente social cristiano. ¿Y por qué el fiscal no le relaciona con lo que estamos analizando desde hace algunos días? Y sale a decir que nada tienen que ver esos dineros localizados en cuenta corriente del señor Terán, nada tienen que ver con el tema que nos ocupa a nivel nacional. Es que, Gonzalo, de eso se trata, porque cuando el torbellino, el remolino de la corrupción empieza a absorber a todo el mundo, claro, cada quien quiere salvarse como pueda, y entonces acusan al uno, acusan al otro, tienden a tratar de alguna manera protegerse o salvarse, señalando a cualquier otro actor de la vida pública como responsable de algún acto de corrupción. Pues es un problema del país. Esto no compete solamente al gobierno nacional, al municipio de Quito, es del país el que está hastiado de ver cómo se está procesando este tema de la moral pública en una campaña electoral.
Entonces resulta que ahora acusan, insinúan, luego viene el fiscal y dice no tiene relación lo uno con lo otro, pero eso no obsta para que también se investigue la eventualidad de que se han dado casos de corrupción en el municipio. El problema, Gonzalo, es que la generalidad de la vida política está empezando a ser corroída por la corrupción. Eso es lo que yo advierto en ese artículo, que puede arrastrar a todo el sistema, no solamente los actores, no solamente afectar la candidatura del oficialismo, puede convertirse en un tsunami como en Brasil, donde prácticamente ya la sociedad desconfía de todos los partidos y todos los representantes políticos. Te agradezco mucho, Juanito, que estés bien. Gracias, Gonzalo. Señor concejal, y perdone, vicealcalde, por preferir, no estratégicamente, sino por coherencia, digamos, en exposición de circunstancias, el señor concejal Patricio Vidia cree que en últimas horas en la capital norteamericana el señor alcalde se encontró con información estratégica y con novedades que cambiaron la película en horas de la mañana y que ya tiene él cogido, digamos, una puntita de un ovillo que puede perjudicar integralmente al sistema político que gobierna nuestro país, y ustedes hayan recibido más bien una instructiva de que bajen el tono, que la cosa se pone difícil. ¿Cómo está este ambiente en la municipalidad y en el cuerpo edilicio? Si es tan amable, bienvenido, señor concejal. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo para Eduardo, para Ramiro, para la audiencia que nos escucha. A ver, varias aclaraciones. Primero, Gonzalo, permítame decir de lo que le he escuchado yo al propio fiscal. No es que niega que no existe relación con el mencionado y ya públicamente Mauro Terán, que no tiene nada que ver con el caso de Odebrecht. El caso de lo que le he escuchado con claridad al fiscal, y lo dice él, es que se está en proceso investigativo y se tendrá que ver qué dice ese proceso investigativo, si es que tiene relación o no, pero no es que niega que no exista relación alguna entre el fiscal con la persona que está siendo investigada en este momento, el asesor, el amigo del alcalde, Mauro Terán. Es decir, ahí lo que se está es llevando a cabo un proceso investigativo. Esas son las declaraciones que yo le he escuchado al fiscal. No puede negar si estamos en pleno proceso investigativo, y así lo ha dicho, tiene que seguirse su curso. En lo segundo, Gonzalo. Perdone, ¿usted le escuchó al señor fiscal en horas de la noche en la cadena Ecuavisa? Yo le escuché las declaraciones donde él dice que por el momento no puede juzgar o ya de antemano decir que tiene relación o no tiene relación. Está llevando el proceso investigativo. No, sí, pero les deja a ustedes sin discurso de inculpación. No, porque está bien que se lleve. No se puede juzgar mientras no existan, digamos, las pruebas están ahí, las evidencias están ahí, pero se tiene que seguir el debido proceso. Y aquí los colegas abogados saben que se tiene que hacer de esa manera. Yo voy a hacer escuchar a la audiencia y a usted lo que dijo literalmente el señor fiscal general de la República. Les deja sin discurso de acusación al señor Terán. No sé qué opina el señor vicealcalde. ¿Sí le escuchó usted al fiscal? No escuchamos Sí, están ubicándole un simplemente para pequeño descuido en el departamento de producción. Me hacía Gonzalo. Y lo segundo, el viaje del alcalde. Yo debo decir, me parece que es infructuoso, irrelevante, la verdad, hacer un viaje, además de las tomas que veía ayer, en donde ni siquiera es recibido por un personero principal del Departamento de Justicia. ¿Quién le recibe en el Departamento de Estado primero? De lo que se ve llega a la ventanilla, dejar el oficio solicitando la información. Además, creo que no es la competencia del alcalde de la ciudad, para eso existen los organismos competentes. La Tal vez fiscalía. Mejor enterado no está el vicealcalde. Yo de lo que veo, porque ¿por qué no comparten esta fotos lo dicen partecita? claramente. Entonces, creo que fue irrelevante. Mejor labor hubiera hecho quedarse aquí dando la cara y esclareciendo los temas que tiene que esclarecer. Ya le pregunto, y tenga la bondad de desarrollar la respuesta, concejal Uvidia, ¿para qué tenía que quedarse y qué le debe a la ciudadanía el señor alcalde? ¿Qué le debe al cabildo en cuanto a explicación? Yo creo tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. A Patricio, a Ramiro, un saludo grande.
Mira, efectivamente, lo que se refiere a este tema de Odebrecht y la vinculación posible con el señor Mauro Terán, tiene que esclarecerse, tiene que investigarse, y una de las primeras declaraciones importantes en este tema es el del fiscal, que ya ha anunciado vía Twitter, si no me equivoco, en horas de la mañana, ayer, que todavía no encuentra ninguna vinculación. Pero tiene que seguirse investigando, tiene que esclarecerse por el bien de la ciudadanía, por el bien del Ecuador y de los quiteños. Porque lo que a nosotros nos corresponde velar es por la institucionalidad del municipio de Quito. No puede quedar en la más mínima duda cualquier tipo de contrato que ha existido con el municipio, algún tipo de corrupción. Y tiene que esclarecerse. Y en el caso de que se llegare a determinar cualquier tipo de responsabilidad, por supuesto, tiene que ser sancionado con el mayor rigor de la ley. En eso tenemos que ser muy enfáticos. Si es que existe algún tipo de vinculación, algún tipo de cohecho comprobado, tiene que ser sancionado. O sea, no podemos aquí estar con tibiezas, ¿no? Y claro, de ahí viene el viaje del alcalde, pero a mi modo de ver, esto ya ni siquiera lo digo como vicealcalde o como vinculado a algún movimiento, partido político, determinada alianza, sino que yo lo digo como ciudadano. El viaje del alcalde, sin ánimo de defenderlo, pero responde a que las instancias que debían o que deben actuar para la investigación de este tipo de actos de corrupción, que no son nuevos, que esto ya se viene discutiendo desde hace mayo del 2015, antes de la adjudicación del mismo metro de Quito, y lo discutíamos en estos mismos micrófonos, mi estimado Gonzalo, justamente ya se hablaba de los actos de corrupción y que estaban presos los altos dirigentes, y claro, hace unas semanas atrás sale que ya han declarado y que ya se sabe que han entregado aquí 33 millones de dólares. Entonces, este viaje se da a raíz de que efectivamente las autoridades competentes están en una somnolencia, están en una lentitud, se demoran en traducir, no consiguen cita. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en la justicia ecuatoriana? Eso es lo que nos debe llamar la atención a todos los ecuatorianos en general y principalmente a los quiteños. ¿Por qué en Panamá? Esto es un dato que lo escuché ayer en CNN. ¿Por qué en Panamá ya llegan al acuerdo las autoridades, ¿no es cierto?, con los altos dirigentes de la empresa allá, de Odebrecht, de que devuelvan 59 millones de dólares, que es lo que han coimado aparentemente, ¿no es cierto?, que han recibido determinados funcionarios por actos de corrupción? Devuelve esa empresa, ¿no es cierto?, al Estado panameño 59 millones de dólares y colaboran para entregar los nombres. Lo mismo sucede en Perú. Y lo mismo sucede en Colombia. ¿Por qué aquí no nos sentamos? ¿Por qué aquí? ¿Qué es lo que se está escondiendo? ¿Qué es lo que se está tapando? ¿Por qué efectivamente la Fiscalía no viaja rápido a Estados Unidos a conseguir los nombres? ¿Por qué no se sienta con la empresa, con los altos dirigentes, a conseguir lo que ya han conseguido en otros países, en Panamá, en Perú, en Colombia? Pero ese es un arreglo mañoso. Estamos peleando todo el mundo por el valor sustancial que significa la honradez administrativa. Por supuesto que sí. Claro, no es cuestión de arreglos. Por eso, pero llegan incluso a la devolución de los dineros. Para llegar a la paz. Ese es un adicional. Que paguen sentencia, lo importante pero es que paguen sentencia quienes hayan cometido actos de corrupción. Claro. Y por eso es importante también que traigan y pronto los nombres, ¿no es cierto?, de todas aquellas personas que hayan estado vinculadas con actos de corrupción en Odebrecht, en el Ecuador, para que paguen con la mayor severidad que tiene el Ecuador. Y en ese sentido, aquí, el día de ayer, hemos, como Consejo Metropolitano, yo no me atrevo ni siquiera a decir, si bien es cierto que en parte de los discursos hubo aseveraciones de índole política, creo que es indispensable también que se conozca que lo que se resolvió en el Consejo Metropolitano es esclarecimiento de algunos temas e investigaciones de parte de las autoridades competentes. Primero, que la Contraloría, y eso fue propuesto por quien te habla, mi estimado Gonzalo, que la Contraloría haga un examen especial de patrimonio a todos los bienes de quienes conformamos el Consejo Metropolitano, ¿no es cierto?, para empezar, porque creo que es indispensable que la ciudadanía conozca que el Consejo Metropolitano también es transparente. Pedimos, por supuesto, en una sesión extraordinaria que se explique la relación de Mauro con el municipio. El alcalde tiene que presentarse de cuerpo entero en escenario del Cabildo quiteño. Así es. Y desarmar toda la serie de acusaciones que han construido un entorno de preocupación, de escepticismo y obviamente de responsabilidad administrativa en el mismísimo primer personero municipal. Y eso es lo que seguramente vendrá a ser el señor doctor Rodas. No sé qué opinan ustedes, especialmente el doctor García, a quien
Quien sí le ha escuchado en la cadena Ecuavisa, lo ha afirmado por el señor fiscal general de la República, que no logran ubicar, Dios mío, que no logran ubicar una intervención que está grabada en el noticiero de la noche de la cadena Ecuavisa. Vamos a ver, adelante, señor concejal, para recomenzar. Sí, yo le estoy preguntando respecto de lo que justifica el señor vicealcalde. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria. Yo en eso más bien felicito la actuación de Eduardo, porque claramente enseguida pidió que se nos dé toda la información. Es que esto viene de un proceso que se ha venido siguiendo, y la falta de información, y eso le consta a Eduardo, que no ha sido entregada en su totalidad o ha sido a medias. Cuando hablamos del proceso, cómo se llevó a cabo el proceso de renegociación del contrato del Metro de Quito. Ahí, por ejemplo, existen cosas que dejan la duda, el hecho de decirnos en una sesión anterior que la renegociación que se llevó a cabo ni siquiera fue renegociación, sino conversaciones informales. Le consta Eduardo, eso nos dijo el gerente y también con la anuencia del alcalde. El propio alcalde lo anunció así, que fueron conversaciones informales, un tema tan relevante como es la renegociación del contrato, que las multilaterales dieron y establecieron la facultad para que el municipio pueda renegociar hasta 250 millones a la baja, y que se nos diga que solo existieron conversaciones informales y que el gran logro fue haber sacado 2 rubros de 50 millones que a la final se tendrán que contratar, que es la subestación eléctrica y el... Les ofreció la presa a ustedes para que digan, usted tuvo conversaciones informales. ¿Por qué le resultaban a usted conversaciones prohibitivas de hacerlas públicas de la manera como debía haberlas hecho? Gonzalo, cuando nos sentamos pienso que esa fue la reacción grupal. Nos sentamos en temas barriales, por ejemplo, reuniones de dirigencia barrial. Lo primero que se hace es levantar un acta, pues, para saber exactamente, llevar ayudas, memorias de las cosas que se van haciendo, se van realizando, y que quede constancia. Pero en un tema tan relevante, que nos diga el propio alcalde que lo que hubo fue negociaciones, conversaciones informales, entonces siempre deja esa suspicacia, esa duda, esa sospecha. El día de ayer en la sesión del Consejo... Pero ustedes en tanto atraco, me refiero no en el municipio nomás, sino también en el resto de institucionalidades. La 35 nunca ha levantado actas de tanto atraco que han perpetrado sus funcionarios, usted lo sabe. Este no es un tema de la 35, es un tema de la ciudad. Y el día de ayer tuvimos en la sesión del Consejo, cuando hablamos tuvimos la reunión y presidió Eduardo la sesión, claramente se estableció y como Consejo aceptamos que se nos haga una auditoría, especial por parte de la Contraloría al Consejo Metropolitano. Personalmente, y he sido sujeto de esas auditorías, siempre ha salido intachable las auditorías. ¿Cuántas veces le han auditado? Bueno, el tiempo que llevo en el Consejo, 2, esta sería la tercera. Digo, 2 auditorías especiales, siempre nos dan, somos y no sujetos ha cambiado de control. El patrimonio. No ha cambiado, más bien ha disminuido, le debo decir. Tengo más deudas que ingresos, pero bueno, más allá de todo eso, le debo decir, Gonzalo, que está bien que se lleven a cabo estas auditorías y estos exámenes de control, pero también se pidió a los funcionarios, y a los funcionarios que han sido parte, y personalmente, Gonzalo, el día de ayer, y creo que por el bien de la ciudad, pedí que los miembros, porque la sesión anterior sí nos dijeron, después de tanta insistencia, quiénes participaron, porque personas deben haber participado, pues, de estas conversaciones informales. Se nos dieron nombres. El día de ayer he solicitado que bajo confesión judicial estas personas declaren y digan exactamente cómo participaron, con quiénes participaron, si es que hubo gente ajena a la municipalidad. Esto es importante porque ahora resulta que en el municipio hemos tenido también asesores ad honorem que lo hacen de buena voluntad, pasan horas laborables en el municipio y con la buena voluntad de no recibir sueldo y no sé de dónde recibirán, de algo tienen que sobrevivir. Quienes vivimos... Pero hace rato ustedes debían haber reaccionado y reclamado esta circunstancia. Cualquiera de nosotros de concejal habría hecho lo Gonzalo, propio, ¿no? No tenemos por qué saber. De aquí en adelante sí nos va a tocar pero pedir las si credenciales. le Pues, como Pedro en su casa. Es que el alcalde lo mandaba como delegado. El delegado para conversar, un operador político, administrativo y no sé qué más. Pero era el delegado del alcalde. Entonces, de aquí en adelante sí nos tocará pedir credenciales, pues si es que trabaja o no, si es que está en nómina o no del municipio. Pero hasta entonces... si se sienta con ustedes... a reuniones donde se van a mencionar, a analizar, aludir y hasta resolver contractualmente decisiones significativas, importantísimas, y es parte, incluso parte informante, lo que sea, o parte representativa del alcalde, que todos le conocen,
hace que ustedes debían haber hecho estallar esta circunstancia, Gonzalo, en una denuncia global. Se nos presentaba como delegado, de bancada, ¿no? Lo lógico es que la persona era parte y funcionario del municipio. Pero bueno, de aquí en adelante sí tocará pedir a todos exactamente las credenciales. Pero yo le debo decir algo, Gonzalo. Lo que llama la atención, y más allá de este caso, es que estallan las alertas porque, en realidad, como le digo, un asesor ad honorem. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados en esta mesa, usted, Eduardo, Ramiro, mi persona, no manejamos esas sumas cuantiosas, pues. Y las casualidades sí no existen. Desde el año 2014 hay ingresos en esas cuentas por más de $6 millones. Entonces, eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos llama la atención y eso es lo que estamos exigiendo, que se nos dé respuestas claras y esclarecedoras de parte del alcalde, que es, en este caso, ha sido el asesor. ¿Qué le preocupa al doctor Ramiro García? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su paciencia. Primero de escuchar a los señores concejales. Un saludo a Patricio y a Eduardo. Y al analista. Bueno, perdón si sueno duro, pero la verdad, como ciudadanía, nos resulta asqueante escuchar el discurso de nuestra clase política. Vemos casos de corrupción prácticamente todos los días y cómo se trata de desviar la atención de estos casos de corrupción a través de cortinas de humo. Mire usted, ahorita tenemos una declaración. ¿Cuál es la cortina que está vigente en este momento? A esto me refiero. O sea, por un lado, Marcelo Odebrecht, principal de una de las grandes transnacionales, posiblemente la más grande constructora de Latinoamérica, Odebrecht, testifica con juramento ante el gran jurado en Estados Unidos de que, entre otras coimas dadas en Latinoamérica, ha entregado $33.5 millones en el Ecuador. Pero además reconoce haber obtenido ganancias ilícitas por 116 millones. Lo que quiere decir que de cada $100 que le pagamos a Odebrecht, 30 fueron a bolsillos de funcionarios públicos. Y por otro lado, el presidente nos dice, el presidente de la República... A nuestros funcionarios públicos. Sí, por supuesto, a nuestros funcionarios públicos. Y el presidente de la República nos dice que las coimas no encarecen el costo de los contratos. Es decir, el empresario es una especie de Papá Noel altruista que fuera del contratito coge y paga la plata. ¿Qué contratos? O sea, eso es lo primero que tenemos que analizar. Tenemos que partir de hechos objetivos. ¿Qué ha contratado Odebrecht? Odebrecht contrata con el gobierno el multipropósito Baba, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, el sistema Carrizal-Chone, OSIPSE en la península de Santa Elena, Trasvase Daule Vinces, movimiento de tierras en refinería del Pacífico, proyecto Carrizal-Chone, central hidroeléctrica del proyecto Mandariacu, central Pucará, retoma San Francisco y con el municipio, con el alcalde Barrera, la ruta viva fase 1 me parece. Bueno, por favor, y en este momento estamos discutiendo qué funciones ocupaba el señor Mauro Terán y por qué tiene plata en la cuenta. Hágame la fineza. Este tipo de distractores que no nos, además, no es que no nos permiten, el país está absolutamente claro, pero definitivamente resulta, insisto, vergonzoso que estemos discutiendo si el señor Mauro Terán era o no era asesor, cuando tenemos un caso de corrupción clarísimo, cuando existen coimas declaradas juramentadamente por parte de quien las entregó, y cuando estamos a puertas además de que se entreguen los nombres de los funcionarios que recibieron. Y ojo, ya han tratado de curarse inclusive en salud diciendo, cuidado, nos tienen que entregar pruebas. Perdóneme, el testimonio juramentado del señor Marcelo Odebrecht ya es una prueba. Y es una prueba, además, que ha sido tomada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero ¿qué justicia podemos esperar aquí? Pero no asume así el señor fiscal. Pero bueno, hemos visto la celeridad con la que actúa el señor fiscal, ¿no? Recordemos que en el caso de Pareja Yanuseli, procesó a Pareja Yanuseli 5 días después de que se había largado del país, pues. Pero en cambio ya hemos visto también la celeridad con la que actúa cuando se trata de personas de oposición. Ojo. Ahora, ¿qué justicia podemos esperar? ¿Qué justicia podemos esperar, por ejemplo, si quien maneja la justicia, el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, es el ex asesor secretario privado del presidente de la República? Y exministro del Interior. Por supuesto, su señora hermana acaba de contratar por 2.4 millones con el Ministerio de Justicia la provisión de los uniformes para todos los presos del país. Ese es el nivel de justicia que tenemos acá. Por favor, ¿qué es lo que...? A ver, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, en el caso ¿Usted cree que es una indelicadeza aquello?
Bueno, porque por favor, ya la debe ha de decir. Vea, sí, que tiene derecho a trabajar, Así por es. supuesto, pero resulta que la señora hermana del presidente del Consejo de la Judicatura contrata con el sector justicia, Ya. con el Ministerio de Justicia, la provisión de uniformes para los presos en el país. Ayer veía que la ex jueza Collantes lanzó una línea de ropa. Bueno, pues, la línea de ropa de la hermana del doctor Yarg es mucho más exitosa. 2.4 palos verdes le entregaron, por favor. Doctor García, cuando se le hace entender al gobernante o al gobierno que el señor Terán era visitante más o menos permanente en una buena temporalidad de los dos palacios, me imagino yo viéndole al señor Terán desde el municipio ir a la presidencia y desde la presidencia retornar al municipio capitalino. Y cuando la gente también vio una bailada entre los dos palacios en las fiestas de Quito, todo eso hace recopilar una circunstancia de enigma respecto a qué niveles de amistad, de buena conversación, de objetivos estratégicos compartidos que a ratos cambian, se autoamenazan mutuamente, y entonces la cosa se toma. Si de mañana el señor fiscal decía una cosa, en la noche decía esta otra, según reportaba Paul Romero. En el momento nosotros no tenemos evidencia sobre ese punto ahora. Eso es lo literal. Es decir, ¿qué es lo que dice el fiscal? El fiscal dice que no existe evidencia. Que ahora, y las remarca, platas del señor Terán con el caso de Brecht. Pero ojo, insisto, seguimos discutiendo tonterías, perdónenme. O sea, no estamos discutiendo los temas esenciales. El día de ayer, ¿cuáles son los temas por esenciales? ejemplo, el día de ayer, tanto el Comercio como el Universo reportó que la empresa australiana Worley Parsons, fiscalizadora del proyecto Refinería de Esmeraldas, se llevó $227.5 millones en contratos y que subcontrató por $57 millones al Grupo Azul de Ecuador. Este Grupo Azul es de propiedad nada más ni nada menos que del esposo de la señora Mónica Hernández, asesora del presidente de la República, Rafael Correa, desde 2013, y desde 2014, directora del denominado Plan Familia. Nada más ni nada menos. Todo queda en casa, todo queda en familia. O sea, estamos viendo negociado tras negociado. La firma casos que usted menciona se clarísimos. benefició de 3 contratos iniciales y 8 complementarios de servicios y hasta de fiscalización. Pero no solo eso. Por $228 millones en la refinería de Exactamente. Esmeraldas. Y del Grupo Azul. Y la empresa se llamaba Worley Parsons. Fue sí, fiscalizadora. Exacto. Y a ver, ejecutora cuando hablamos de la obras. fiscalizadora, ¿significa qué? Significa que por esta empresa pasaban todos los contratos de la refinería de Esmeraldas y esta empresa daba el visto bueno. ¿Pero quién lo hacía en el Ecuador? Lo hacía el Grupo Azul, insisto, de propiedad del esposo de la señora Mónica Hernández. Existen, están con orden de prisión preventiva 2 funcionarios del Grupo Azul. Y el propietario de la empresa, bien, gracias. Esa es la celeridad con la que funciona la Fiscalía. Estamos dirigiendo el sistema penal hacia los terceros y cuartos mandos. Y en lugar de mirar hacia arriba, nos estamos preguntando qué hacía un señor que por ahí deambulaba por el municipio y por qué hablaba con los barrios a nombre del alcalde. Por favor, hablemos de lo sustancial. En su imaginario, ¿qué responsabilidad le confirma al señor Terán? Verá. En su imaginario. ¿Usted qué piensa que cumplió? ¿Qué como dijo actividades Patricio hace un cumplió momento, Terán? tenemos que respetar la presunción de inocencia, por una parte. Por otro lado, el señor Terán evidentemente aparecía como delegado del alcalde sin tener funciones específicas, sin constar en los roles del municipio. Esto, evidentemente, desde mi punto de vista, implica una situación administrativa irregular que tiene que investigarse y además, ¿cuál es el alcance de las gestiones que hacía? Pero acá no estamos hablando de irregularidades administrativas, pues. O sea, aquí no estamos hablando de una falta de delicadeza del alcalde en lugar de enviar a un concejal o a un funcionario del municipio como su delegado, manda a un X que no tiene ninguna relación. No, acá estamos hablando de quién cogió plata. Aquí estamos hablando de si hubo coimas o no. Eso es lo que queremos saber. En los contratos que firmó Odebrecht
con el gobierno, ¿hubo coimas o no? En el contrato del metro que firmó Odebrecht con el municipio, ¿hubo coimas o no? Y si se pagó, ¿cuánto se pagó y a quién se pagó? Porque eso es lo ¿Qué le queda a usted en blanco y negro, vicealcalde? Perdone por haberle hecho esperar mientras transcurrían esta definición de hipótesis, porque estamos recién en esa parte. ¿Usted qué tiene de seguridad? ¿Qué papel cumplió el señor Terán en todo esto? Bueno, antes que nada, aquí se ha topado algún tema empezando por la bailada en fechas de diciembre con la presidencia de la República. Vale mencionar y aclarar para que todo el mundo conozca que yo no estuve. La sensación de que había una química especial de mucho afecto. Yo claro por mí, ¿no? Yo no estuve personalmente. Y de hecho, como sí, usted no recordarán, yo ni bailé ni estuve ahí. Y yo estaba hasta enjuiciado por el máximo personero del oficialismo y que me tocó estar a unos 3 metritos todos han bailado, solemne, ¿no? pero bueno, 5 no bailó usted. Y recordemos también que en la sesión de mayo del 2015, donde se discutía sobre el endeudamiento del Metro de Quito, y después de aquella votación en donde yo voté en contra de ese endeudamiento del Metro de Quito, porque justamente estábamos discutiendo sobre la participación de Odebrecht en el consorcio, y en donde yo textualmente, y si valga la oportunidad con tu anencia, mi estimado Gonzalo, citar lo que yo manifesté en aquel entonces. A ver. Señores concejales ciudadanos, yo sí debo decir que a mí me repugna que el Metro de Quito sea construido por esta empresa, que incluso debería por ética renunciar y permitir que Quito tenga un sistema moderno de movilidad. ¿Qué cara puso el señor alcalde? Yo voté en contra de esto porque justamente, como tú recordarás, hablábamos de un tema de la deuda, del sobreendeudamiento, contratos complementarios, cosas que siguen vigentes. Mauricio no hizo ningún comentario. También hablábamos respecto de Odebrecht. Yo decía, no es ético, no está bien contratar con alguien cuyos principales funcionarios están presos. ¿Y el señor alcalde qué Eso decía? me da a mí la tranquilidad y la responsabilidad. ¿Qué decía? Como réplica o como comentario o como reacción. Que efectivamente no se había demostrado todavía ningún acto de corrupción. Pero es que ya dejaron armando el aparataje contractual la anterior administración y de eso sabe el señor concejal Ubiria. Así es, primero esto ha sido un proceso llevado por la administración pasada que continúa esta administración. Pero más allá de aquello, lo manifestado por aquí a mí me da la tranquilidad moral de pedir esclarecimientos en todos los actos que se hayan desarrollado, no solo en Quito, ¿no es cierto?, sino en el Ecuador con esta empresa. Porque yo creo que desde la perspectiva no de vicealcalde, como ciudadano, tenemos que pedir que se esclarezca. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que manifiesta Ramiro. Aquí ha habido personas que han recibido plata por conseguir contratos, por dar contratos a esta empresa. Indistintamente de las banderías políticas, si es que pertenecen al gobierno central, al gobierno local, si es que son de una tendencia ideológica. La corrupción no tiene colores, pero tenemos que sancionarla. Por eso está tipificado en la ley que tienen que pagar quienes incurran en este tipo de actos. Y ventajosamente estamos a pocos días, creo yo, de conocer los nombres para la tranquilidad de los ecuatorianos en íntegro. Y adicionalmente, este es un tema que sí nos compete a los quiteños, es el hecho de que va a haber una excelente noticia en las próximas semanas, a más tardar, el hecho de que los organismos internacionales ya nos van a dar la anuencia de la salida de Odebrecht del consorcio que construye el Metro de Quito. Esa será una excelente noticia porque una empresa de esta dudosa calidad moral, no solo a nivel internacional, sino en el Ecuador, ¿no es cierto?, salga y deje de construir una obra tan emblemática como es el Metro de Quito. ¿Qué comentario han hecho ustedes en la bancada de oposición al señor alcalde Rodas? ¿Qué comentario han hecho respecto a la declaración del señor fiscal general de la República de que en absoluto no ha encontrado hasta este momento, y remarca el señor fiscal, hasta este momento, dice, exactamente, veamos lo que dice. En el momento nosotros no tenemos evidencia sobre ese punto ahora. ¿Por qué cambió de opinión el señor fiscal? Está diciendo con claridad ahora, porque se debe ser pero antes tuvo otro tipo de acertos, ¿verdad, doctor García? ¿Qué decía el fiscal antes? Bueno, ¿qué decía el presidente de la República? El presidente de la República se atrevió en Sabatina a nombrarlo a Mauro Terán y ligarlo al tema de Brecht. Ahora la fuerza lo hizo. El fiscal lo acaba de dejar como zapato, ¿no? Porque le acaba de decir, no tenemos hoy, pero 5 días después de la Sabatina. ¿A quién como zapato? Al presidente, pues. Al presidente le acaba de descolgar. Pero yo le quiero decir a Ramiro, y te digo esto, Ramiro,
no es un tema menor, el tema de que un asesor, una persona cercana al alcalde. Sí, pero no es un tema mayor. Hablemos de las coimas de Odebrecht, hablemos de los 33.5 millones que Odebrecht entregó a funcionarios de gobierno. Por favor, y luego encantado, a mí tampoco me gustó. Pero está en uso de la palabra usted, señor concejal. Pero no es un tema menor cuando una persona cercana al alcalde, así no sea que todavía no existan evidencias ahora, como el caso de Odebrecht, como digo, que una persona común y corriente maneje esas sumas de dinero, que le ingresen en 2 años, 6 millones de dólares. Un común mortal como nosotros, como repito, los que estamos en esta mesa que vivimos de nuestro sueldo, no podemos pues así de la noche a la mañana despertarnos con esas sumas cuantiosas de dinero, con esos recursos. Entonces yo creo que no es un tema menor, es un tema que se tiene que esclarecer. Y los demás temas también que se esclarezcan, eso le compete a la justicia. Yo le debo decir, Gonzalo, usted dice la parte contractual que fue trabajada, sí, del Metro de Quito. Se hizo exactamente los estudios de factibilidad, los estudios técnicos, los estudios de análisis, el estudio financiero también. Y a partir de eso se dejó claramente para que esta alcaldía, esta administración, sea la que adjudique el contrato. Hubo 4 consorcios. Si es que no les parecía, el alcalde estaba en potestad de declarar desierto, simplemente no contratar, pues. Entonces, esas son las cosas que debemos decir con claridad. Aquí no estamos juzgando a nadie, lo que queremos es que las cosas se puedan esclarecer. Pero también ustedes quedaron como zapato, ¿no? Claro, el conjunto de señores concejales... ¿Por qué razón? Claro, quedaron como zapatos porque ustedes decían que Terán es el Terán, pues no, el bandido de la película, nosotros ¿no? hemos dicho, Gonzalo, las investigaciones no, están pues a la vista. todo el mundo declaraba en ese sentido, claro. O sea, perdónenme, ustedes hasta el día de ayer en la mañana manejaban el discurso de que y la el plata señor que fiscal tenía les Mauro deja Terán colgados, como suele decir la gente, ¿no? A ver, digamos las cosas como son. Manejaban la hipótesis de que la plata que tenía Mauro Terán en sus cuentas eran coimas y hasta lo dijeron, porque más, coincidía la temporalidad de la contratación. Exigían que el alcalde explique. Pero es que llama la atención, la adjudicación del contrato se da en el 2014 y desde el 2014 tiene ingresos por 6 millones de dólares. Pero resulta que luego llega anteriormente tenía ingresos y tuvo, creo, por 50.000 dólares, pero de la noche a la mañana, y llama la atención, sorprende, no estoy juzgando, estoy diciendo que es así, pero sí llama la atención que desde el 2014... Pero por favor, y después llega el señor vicealcalde, no tenemos evidencia por ahora de que esto sea así. Claro, ¿los descolgó? En relación a aquello es que justamente, y el esclarecimiento es que hemos pedido ayer, con la anuencia de todos los presentes, los concejales presentes, es que se dé una explicación en el sentido de cuál era la participación de Mauro Terán en el municipio de Quito. Pero punto. De ahí la vinculación o no con Odebrecht le corresponde al fiscal. Le corresponde al fiscal determinar si es que ha tenido algún tipo de vinculación con posibles actos de corrupción o no. Eso es netamente ya un juicio abierto en el que nosotros no podemos meternos e indagar más. Yo creo... Se quedaron sin discurso, señor vicealcalde, los miembros de... Yo creo que es parte de la cortina de humo de la bancada de Alianza País. De tratar de desviar o de la gente atención, que no comparte las acciones de ustedes, especialmente del alcalde Rodas. Ahí hay un verbigracia, Daniela Chacón. Daniela Chacón. ¿Cuál es su opinión, Daniela? No tengo mucho tiempo, pero es importantísimo que también usted emita su opinión. Tenga la bondad. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos quienes nos escuchan y a los contertulios del día de hoy. Exigir y pedir transparencia es una obligación de los concejales y no es hacerle juego al gobierno. El hecho de que existan temas que el gobierno central deba aclarar y sobre los cuales yo he sido enfática y he sido muy crítica del correísmo, eso es necesario y eso hay que seguir empujando. ¿Cuál era su tesis respecto a al papel que jugaba el señor Terán? ¿Cuál era su, si mal no recuerdo, era contrario a que el señor Terán, desde hace rato usted se quejaba en los medios de que manejaba mucho poder el señor Terán? Y que era naturalmente consentido del señor alcalde Rodas, esto es la verdad. Entonces, ayer, ¿qué pasó cuando el señor fiscal menciona lo que sigue? En el momento nosotros no tenemos evidencia sobre ese punto ahora. ¿Qué le parece, Daniela? Ya, gracias, no estaba escuchando bien. Gonzalo, vale aclarar que yo no es que me estoy quejando hace mucho tiempo en los medios de comunicación del poder del señor Terán, por favor, eso no es cierto.
Lo que yo estaba señalando claramente es que el Consejo, el exigir transparencia no es hacerle juego al gobierno, es cumplir el rol para el cual los concejales hemos sido ¿Y nos electos. podría decir de qué se quejaba usted entonces contra la administración del señor alcalde Rodas? ¿Me permite, por favor, Gonzalo, terminar la exposición? Lo que se ha exigido el día de ayer es justamente la aclaración sobre dos temas. Uno, el hecho de que exista una persona, independientemente de cuáles sean sus problemas con la justicia, y que eso lo tendrá que aclarar la Fiscalía, y que bajo ningún concepto yo he hecho una vinculación con el caso de Brecht, y les pido por favor a las personas que están el día de hoy escuchen claramente la intervención que yo señalé el día de ayer, sino que el hecho de que exista un funcionario que tiene cuál es el alcance de sus delegaciones y sus responsabilidades, que al no ser funcionario público no está sujeto a la rendición de cuentas, pero que estaría representando al municipio y a la alcaldía. Eso es lo que le interesa al Consejo, el poder conocer cuál es el alcance de las delegaciones que tenía esta persona y si es que eso implica o no algún tipo de responsabilidad que al Consejo le competa. Nada relacionado con temas penales ni con el tema de Brecht. Si es que eso ya se demuestra en el transcurso del proceso que le sigan al señor Terán, pues ahí se tomarán las acciones que correspondan. Lo que le interesa al Consejo Metropolitano es aquellas cosas que dependen de la fiscalización a la alcaldía, que es conocer el alcance de las delegaciones que se dan, asesores externos, y si es que eso puede tener alguna responsabilidad sobre la cual tiene que responder, y también conocer el alcance de las conversaciones informales que el alcalde reconoció haber mantenido durante el proceso de negociación en el caso de Brecht. Y cabe aclarar una cosa más, Gonzalo, el día de ayer la resolución incluye absolutamente todas las obras hechas por Odebrecht y a todos los funcionarios que participaron en ellas, y eso incluye a la administración del alcalde Augusto Barrera, incluye a la administración del alcalde Mauricio Rodas, y ese es el sentido del Consejo. Esto no es una persecución política, esto no es una guerra, esto no es hacerle juego al gobierno, esto es cumplir el papel para el cual el Consejo existe como máxima autoridad de la ciudad. ¿Usted qué le parece, señor vicealcalde, lo que menciona Daniela Chacón, la edil Daniela Chacón? Mira, Gonzalo, lo que tenemos que nosotros buscar como Consejo Metropolitano es la transparencia de todos los actos de esta administración y de las pasadas. Por eso, efectivamente, estoy de acuerdo con Daniela, en el que la resolución que se aprobó el día de ayer por unanimidad exige la transparencia y el esclarecimiento de la información, tanto de los contratos de Odebrecht de esta administración como de la pasada. Porque la pasada y usted no le dijo, no te vayas a Washington, ¿a qué te vas a ir a Washington? Total, son buenos amigos, están trabajando en simultáneo. Bueno, yo me enteré a través de previamente a la rueda de prensa que contó él, pues ahí me entregó la designación, me enteré que salía de viaje a Estados Unidos. ¿Usted no le hizo algún reparo respecto a la importancia del viaje? Pronto porque justamente lo que tenemos es que aquí dar la cara, tienes que demostrar transparencia ante la ciudadanía, ante el Consejo Metropolitano, y creo que eso le competía asistir a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, él me dijo, ante la somnolencia, ante la inquietud, ante la lentitud del gobierno central, de la Fiscalía, él le corresponde. Y dije, bueno, es una decisión personalmente tuya y que bueno, acá estaremos para respaldar en la sesión correspondiente, siempre velando por la transparencia de los actos. Insisto, quienes no tenemos nada que esconder, pues hemos siempre criticado la participación de Odebrecht en el país, tenemos la tranquilidad de exigir transparencia y por eso la resolución que hemos aprobado, incluyendo, por supuesto, las explicaciones que corresponden sobre la participación de Mauro Terán en el Consejo Metropolitano, en el municipio de Quito, digamos así, ¿no? Y también pedir al informe de la Contraloría de los informes del patrimonio de cada uno de los miembros del Consejo, de funcionarios, también análisis respecto de la ruta viva fase 1, fase 2, donde se contrató a Odebrecht, ¿no es cierto?, porque justamente lo que nos corresponde a nosotros es velar por la institucionalidad del municipio de Quito, velar por la transparencia. Y si es que se llega a determinar responsabilidades, que paguen como tienen que pagar, porque no podemos aceptar, en Quito por lo menos, no podemos aceptar que existan actos de corrupción, mi estimado Gonzalo. Usted condujo la sesión muy democráticamente y equilibradamente el día de ayer, perdóname que le felicite, dio oportunidad a que cada uno, todos, absolutamente todos los señores concejales intervengan, señoras, señoritas y señores concejales intervengan con toda libertad, sin mayor limitación de tiempo,
combinando circunstancias. Estuvo muy buena la práctica presidencial. Gracias, dentro Gonzalo. del Cabildo. Y arrancando con la entrega de la información que había exigido un determinado bloque, especialmente el bloque país, perdone, de alguna información. Claro, perdone, Patricio de Vidia, entregar ¿por esa qué cambió información. la situación de esa manera? Ustedes llevaban las de ganar hasta cuando parece que el señor alcalde se enteró de algo adicional en Washington y les hizo saber que ya sabía. Algo de eso Gonzalo, mencionaba, por ejemplo, Juan Cubi. Mira, Gonzalo, no estamos aquí para ganar o perder. La que pierde es la ciudad con los actos de corrupción. Si es que se comprueba y si es que realmente se ve... ¿Los actos de corrupción de quién? Si es que se comprueba y se ve que han existido actos de corrupción. ¿De Barrera? ¿De su coideario? ¿Pero por qué le mete a...? Claro, porque él es el que firmó los dos contratos. Para tranquilidad suya, Gonzalo, le debo decir que... Para tranquilidad suya, le debo decir que fuimos a la fiscalía nosotros como concejales del Bloque País y pedimos que se haga una investigación exhaustiva de todos los contratos de Odebrecht desde el año 1987, incluidos los contratos hechos en la administración anterior, el único contrato con Odebrecht, que es el de la Ruta Viva, porque ahí hay que decir... ¿Cuáles son los actos de corrupción del actual alcalde? Si no es el que pertenece a las filas de la 35, si es el autor el señor alcalde actual. Mira, Gonzalo, no estoy juzgando, lo que queremos es que se esclarezca, que se diga con transparencia exactamente. Hay indicios, sí, porque obviamente una persona que en sus cuentas maneja esas cifras, 6 millones de dólares, a veces parece que no, que son así nomás, hablamos de 6 millones de dólares. Nos hemos enseñado como ustedes a manejar los dólares. Entonces, eso se tiene, millones de dólares. Tiene que esclarecer, que se diga como que exactamente. Fueran miles de sucres. Y el que nada debe, nada teme. Si es que se esclarece y se dice las cosas como han sido, créame, Gonzalo, lo que sí se tiene es que por el bien de la ciudad transparentar. Eso creo que es una labor y como bien lo menciona la concejala Chacón, es nuestra función y nuestro deber. Nosotros como concejales queremos que se esclarezca en todos los temas, pero en nuestro caso como fiscalizadores de la ciudad, estos casos específicos de la ciudad, que se esclarezcan y que se hagan los análisis desde la administración pasada. Personalmente he pedido incluso que se haga estas auditorías, y ayer en la resolución fue eso, que se haga desde la fase, y eso salió en la resolución precontractual, desde el día 0 que inició el metro de Quito, pero que se lo haga también hasta el día de la adjudicación, que creo que es fundamental. Eduardo decía, con mucho agrado, al fin sale la empresa Odebrecht. Hubiera sido preferible que esta empresa, antes de ser adjudicada, diga muchas gracias por estos escándalos, ¿saben qué? Dejemos nomás ahí y que siga haciendo la empresa española, no una vez que ya se adjudicó el contrato. Yo me temo que eso sí es una cortina de humo, salirse en un momento ya una vez que se la adjudicó, cuando debió haberlo hecho antes de la adjudicación. Daniela. Muchísimas gracias, Gonzalo. Algo que es fundamental, nosotros hemos sido críticos, y usted también, sobre el rol pobre que ha jugado la Asamblea Nacional en temas de fiscalización por las afecciones o las desafecciones políticas. Y yo creo que el Consejo Metropolitano no puede caer en ese papel. Es decir, no hay que ver la fiscalización, no hay que ver la exigencia de transparencia como una pelea política contra tal o cual persona. De eso no se trata, sino se trata de cumplir una función. Si es que no sale nada, no sale nada. Y qué mejor para la ciudad, de hecho, qué mejor que se puedan esclarecer las cosas y que quede absolutamente determinado si es que existen o no existen culpables y si es que la ciudad debe demandar la reparación de daños. Danielita, ¿qué inquietudes tiene todavía o debe tener la ciudad? ¿Qué enigmas prevalecen luego de este ejercicio de esclarecimiento y de mutuas acusaciones y también de admisiones, como han hecho ustedes en los últimos momentos de actividad fiscalizadora y hasta legislativa en el municipio capitalino? Daniela Chacón. Sí, hay algunas cosas que todavía deben ¿Cuáles son los claras, enigmas ¿no? que subsisten? Así es, existen los 33.5 millones de sobornos que había pagado Odebrecht en Ecuador. Tenemos que conocer si es que eso incluye a obras en Quito. Llegó a la ciudad, digamos, al municipio. Exacto, tenemos que saber si es que eso llegó o no a la ciudad. Por supuesto que ese es un tema que le compete a la Fiscalía, pero lo que le compete al Consejo es pedir toda la información que permita ayudar a esclarecer y colaborar en este proceso. Cuando usted dice si llegó a la ciudad, también usted está pensando que podía haber llegado a la administración anterior del Cabildo.
Por supuesto, Gonzalo, y por eso es que hemos pedido la información y la apertura de las cuentas y de los patrimonios de todos los funcionarios desde la anterior administración a la actual, porque estamos hablando de 2 obras que se ejecutaron en la anterior administración y el metro que inicia en la anterior y que pues continúa en esta. Entonces, en ese sentido, hay que ser ecuánimes y hay que ser justos con todas aquellas personas que participaron, ¿no es cierto? Ese es uno de los enigmas que todavía está pendiente. Y el otro es el alcance de las funciones y las representaciones que tienen asesores externos del alcalde y que no cumplen la función que tenemos los funcionarios públicos. Tenemos todo tipo de responsabilidades, es decir, mira, Gonzalo, por cada papel que yo firmo, por cada cosa que yo digo, tengo una responsabilidad que además me dura 7 años después del ejercicio de mi cargo. Y eso implica que esas previsiones y esas seguridades están justamente para que los funcionarios públicos actuemos con transparencia, actuemos con ética y realmente cumplamos un servicio público. Que existan personas que tienen representaciones o delegaciones o cumplen funciones sobre las cuales no conocemos su alcance, que no son funcionarios públicos, pero que están actuando en nombre del municipio, es un tema que no es de índole particular, es un tema que le interesa a la ciudad. Eso es lo que estamos pidiendo, que se aclare cuál es el alcance de esta representación para determinar si es que existe alguna acción que deba tomar el Consejo. Si es que el alcalde presenta las aclaraciones, que lamentablemente lo debió hacer el día de ayer, pero no está aquí, entonces el Consejo determinará qué hacer. Lo único que se está buscando es transparentar los datos, transparentar la información y determinar si es que existen responsabilidades. Estos son 2 temas que están pendientes, son temas que el alcalde debe aclarar, son temas para los cuales debe estar aquí. Quito necesita que su alcalde esté aquí enfrentando aquellas cosas que están sucediendo y no yéndose a hacer un viaje que en realidad no le trae ningún beneficio a la ciudad. ¿Qué recomienda el doctor Ramiro García? Y terminamos. Señoras y señores, ya mismo, muy recomendable, una entrevista al economista Abelardo Pachano. Tenga la bondad, doctor. Primero, Gonzalo, y con mis disculpas previas a usted, a mis compañeros de panel y a los oyentes, que no discutamos pendejadas. Perdónenme. Lo primero que tenemos que... Usted pide disculpas por la palabra. Expresión. Exactamente. Primero, tenemos que averiguar cuánto de los 1.200 millones que costó la repotenciación de la refinería de Esmeraldas quedó en manos de funcionarios. Ojo, tenemos que preguntarnos cuánto de los 1.200 millones que costó aplanar el terreno con Odebrecht de la refinería del Pacífico quedó en manos de funcionarios. Todos esos en sectores estratégicos manejados por el candidato a la vicepresidencia, el señor Jorge Glass. ¿Por qué le culpan exclusivamente al señor vicepresidente si por ejemplo, los panas del alma del señor presidente Correa, con todo respeto, por ejemplo, son los personeros de Worley Persons? A ver, tanto el esposo como la señora. A ver, eso conocemos. Todos reportaban pasaban para en el señor Palacio presidente. Incluso. El señor presidente, si algo ha demostrado, es tener una red de información muy exhaustiva. Eso sí. Es más, a mí me ha criticado por un tuit y por un retweet en Sabatina, lo que quiere decir que está pendiente del detalle. Pero a la hora de los casos de corrupción, no sabe, no los conoce, no eran parte del gobierno. A usted le preguntaba. Insisto, dejarnos de estos distractores menores. Sí, nos interesa saber qué hacía el señor Mauro Trump, por supuesto. Nos interesa saber por qué actuaba a nombre del alcalde sin tener nombramiento. Hay que pedir una sesión para el lunes. Sí, sesión de pero cabildo, lo que nos interesa sobre todo es de hoy en 8, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncie los nombres, saber quiénes son los funcionarios públicos que recibieron coimas de Odebrecht. Nos interesa saber cómo repartió la plata Alex Bravo y pareja Yanuseli de las coimas que le pagaban los contratistas, entre otros los del Grupo Azul. Ojo, nos interesa saber por qué Fiscalía hasta ahora no procesa a una sola compañía de aquellas que están acusadas de entregar coimas. Recuerde que desde 2014, agosto, vigencia del Código Orgánico Integral Penal, existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero parece que los señores fiscales no tienen idea de cómo procesar a las compañías y cómo establecer esa responsabilidad penal. Todo eso nos interesa saber. Nos interesa saber por qué hace 5 meses presentamos nosotros una denuncia por el delito de falsificación en contra del señor Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación, y la Fiscalía hasta ahora no ha iniciado el proceso correspondiente, cuando hemos demostrado que falsificó el texto de la ley para poder sancionar a 10 radios en 11 procesos disciplinarios. Por favor, todo eso, de eso tenemos que hablar. Que preocuparse.
Ok. Termina el programa, simplemente desde para luego terminar, que Gonzalo, sí. Patricio. Muchas gracias. Y debo decir, la corrupción es un tema que debemos combatir todos. Y debo decirlo con claridad. Recién en este gobierno es que se ha puesto el dedo en la llaga. Y este gobierno ha hecho las denuncias, incluso con las implicaciones políticas que eso pueden tener, y este gobierno ha metido presos, otros han salido, y resulta que los que han salido, como el señor Charlie Pareja, resulta ser que ha sido del lado social cristiano. Entonces, vea, Gonzalo, yo lo que quiero decir es que este es un tema no de banderías políticas, este es un tema de todos los ciudadanos que debemos combatir, sea en cualquier estamento que sea y que esté la corrupción. Y en eso creo que el gobierno y nosotros como concejales tenemos esa capacidad y esa forma de tratar de buscar la verdad, y que sobre todo sea transparente y que se diga y se esclarezca las cosas. Vicealcalde. Yo tengo entendido que el día 20 de enero va a haber la audiencia en Estados Unidos donde se darán posiblemente los nombres. Vamos a estar yo personalmente sentado tomando un cafecito, atento a ver los nombres que dan, y porque creo que realmente el rival a vencer aquí no es ningún partido político, sino es la corrupción, y definitivamente todos tenemos que estar pendientes de los nombres que se den, porque quienes estén vinculados en esa lista tienen que pagar con la rigurosidad que manda la ley, mi estimado Gonzalo. Bueno, muchas gracias, caballeros, muy amables. Señoras y señores, a continuación, para honor de esta emisora, el señor economista don Abelardo Pachano. Informamos a nuestra audiencia